Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos una versión express de los famosos Snickers, un postre que no te lo puedes perder. En una olla o sartén agregué 150 gramos de azúcar y la llevé a fuego medio hasta que se derritió completamente y empezó a tener así un color de caramelo. Lo mejor es empezar a remover un poco el azúcar con una espátula o una cucharita cuando veas que se empieza a derretir, así no corremos el riesgo de que se quemen algunas partes. Bien, cuando ya esté todo derretido, agrega 100 ml de nata para montar o crema de leche y que esté templada, no muy caliente pero tampoco fría, y remueve hasta que se disuelva completamente. Van a salir así muchas burbujas y el azúcar se va a poner un poquito más duro, pero tú sigue removiendo hasta que esté todo homogéneo y veas que el azúcar se derritió pues otra vez. Y ya empieza a aparecer y oler como un toffee delicioso. Pero todavía falta algo, una cucharada de mantequilla o margarina si prefieres. Remueve así para integrarla un par de minutos y listo. Ahora tenía preparado un refractario con un trozo de papel vegetal dentro. Y ya puse todo el caramelo ahí. Lo mejor es usar un refractario que no sea muy grande, para que el caramelo no quede muy finito. Ahora, rapidito, antes de que se empiece a enfriar, puse algunos cacahuetes todo por encima. Yo usé cacahuetes tostados porque me gustan más. Y puedes poner la cantidad que quieras, claro. Así mientras el caramelo está caliente para que se peguen bien y no salgan luego. Y por último, por encima puse chocolate fundido, que lo derretí en el microondas rapidito de 30 en 30 segundos. Yo utilicé chocolate con leche, que creo que le queda mejor. Y la cantidad, pues lo mismo que los cacahuetes, la cantidad que quieras. Un poco más, un poquito menos, para tener nuestro toffee de Snickers perfecto. Lo esparcí bien así por todas partes para que quede lisito y sin dejar ninguna esquinita sin chocolate, claro. Y ahora la parte más complicada, dejar que repose al menos 30 o 40 minutos en el refrigerador para que se enfríe completamente y ya lo podamos cortar. Y ya está listo para comer. Lo puedes cortar en tiras o en cuadraditos, es un poco pegajoso y duro al principio, pero es caramelo toffee al fin y al cabo. Así que vas cortando así y sin problemas. Y ¡tachán! Nuestro toffee de sabor Snickers quedó listo. Mira qué delicioso. Y ya ves que fue súper fácil de hacer y rapidito y ya tenemos un postre perfecto. Es como un Snickers Express, como le digo yo. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que te haya gustado esta receta y si fue así, deja tu comentario ahí abajito, dale a like que es gratis y ya sabes, yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!